voto electrónico en Brasil, los electores no saben una vez que van a votar en la máquina qué es lo que pasa después. No tienen nada, no se quedan con una constancia, no se quedan con nada. Automáticamente dicen, por eso no hay que aplicar el voto electrónico en la Argentina. Para que quede de costado. No tenemos voto electrónico en la Argentina. Eso es lo que nos dice. Entonces dicen, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Tecnológica dijo que no era seguro. Sí, no era seguro el voto electrónico, pero no la boleta única electrónica que se aplica en Salta, en Neuquén, en algunos lugares de Corrientes, en algunos lugares de Chaco, en Mendoza, en algunos municipios. Es otro sistema. El sistema de boleta única electrónica es un sistema híbrido. Es decir, junta la boleta de papel con la utilización tecnológica. Esta es una boleta única electrónica. Esta es la boleta que van a votar los porteños y ustedes se la votó para los parlamentares. ¿Es voto electrónico? No. Es aplicar tecnología al proceso de votación. ¿Qué es lo que hace el presidente de mesa? Es una boleta única. ¿Por qué? Porque le da el plan. El elector va, llega a la máquina, pone la máquina, elige una tablet, la máquina, elige las categorías marcándolas, cuando está decidido imprime, esta boleta pasa, queda impreso el voto acá. El lector lo ve, es más, si quieren dice que el voto tiene un chip acá, queda grabado, acá, no en la máquina, acá, lo va a poner en la máquina y sale y lo que votó. Si se arrepiente, le dice al presidente, no, yo quería votar otra cosa, me arrepentí, rompen esta boleta y la otra y el lector va de nuevo. ¿Qué hace el lector después? Lo más importante, dobla su voto que está impreso y lo mete en la boleta. Vamos a ver cómo es el escrutinio de la boleta electrónica, que se hace en la lista de todos los fiscales, después de la segunda etapa. Acá está el elector, está el padrón, exactamente igual que los sistemas de la boleta múltiple. Y acá, bueno, ¿no? Pero bueno, se aplicó, hay más de 5 millones de electores en la Argentina que ya votaron con boleta única electrónica, no con voto electrónico. ¿Sí? Vamos a ver, casi me quiero detener, las fortalezas entonces. Evita las tensiones propias de los fiscales partidarios por interpretar la validez y unidad del voto. 0 votos nulos casi. No hay votos nulos tampoco. El único voto nulo es cuando el elector, el presidente de mesa, le da la boleta y no va a la urna electrónica y dice, jaja, yo voto así, la meten en la Ese es nulo. Ese es nulo, de acuerdo a la regulación de la ciudad de Buenos Aires o de Salta, o de Neuquén. ¿Por qué? Porque el voto blanco tiene que Exactamente, físicamente hay en la máquina de votación, usted puede marcar voto blanco, ese es blanco. Por eso Para anular el voto puede, por ejemplo, poner la misma categoría 2 o 3. no se puede, no lo deja la máquina. No te permite No lo deja la máquina, evita el error que podemos cometer en la boleta partidaria. Entonces, el voto nulo es ínfimo. Puede marcar también, si el elector vota, lo pasa por la máquina y hace una marca y le pone una tasa, ese voto también es nulo. Claro. Lo anula queriendo esa cosa. Si ustedes ven resultados en Neuquén, el voto nulo es 0,1, 0,1%. Pero acá viene lo mejor, que es el escrutinio, ¿no? ¿Pasa la máquina? El robo de boletas, ahora lo vamos a ver. El robo de boletas, obviamente, es igual que la boleta única de papel. No hay robo de boletas porque está acá. Y es interesante también ver cómo hacen publicidad los partidos políticos en Salta o en Neuquén. Creo que tenemos por ahí, pero son unos papelitos así, muy chiquitos, que les explican cómo tienen que votar en la máquina. Eso es lo más difícil debe ser eso también. Sí, en algunos lugares sí. En Paraguay, por ejemplo, había muchos candidatos y había varias pantallas. Entonces eso tornaba a que el elector tenía que estar bastante preparado para poder utilizar. Pero después de la pandemia, todos usan tabletas. Claro. Y nosotros en el 2015, cuando estuvimos en la ciudad de Buenos Aires, fuimos a observar en la Villa 31, en la Facultad de Derecho o en el Colegio Preventivo. 2 en Recoleta y en la media de la Villa 31. Para ver si el sistema funcionaba. Funcionó. En el Colegio Pellegrini veíamos a las mujeres mayores adultas que pedían en la pantalla si no había alcohol en gel porque los deditos, ¿no? Porque acá la gente pone los dedos, entonces pedían alcohol en gel para limpiar la pantalla
y podían votar igual antes de la pandemia, 2015. Vamos al aviso 31. Electores con una escasa formación, analfabetos también, que pueden utilizar la máquina porque tiene colores, porque tiene las fotografías descargadas. Y si tienen dudas, del otro lado el presidente Mesa, sin ver lo que está haciendo, lo puede ayudar. Sebastián, ahora en esta elección, las críticas que he escuchado, es que va a ser la elección nacional con papel y la local. Exactamente, porque se llama, en la ciudad de Buenos Aires son elecciones concurrentes. El elector va a entrar, le va a dar al presidente Mesa un sobre y una boleta única. Primero va a votar en el sobre con boleta multipartidaria, va a entrar en un cuarto oscuro, en realidad van a poner un biombo, ya se utilizaba eso en la ciudad de Buenos Aires, adentro de las aulas, poner un biombo, en Uruguay es así, por ejemplo. Y después de tener el sobre de la boleta múltiple, pasan a la máquina de votación electrónica, entonces van a tener los dos. Es difícil equivocarse, porque un sobre va a tener esto, uno va para una urna y otro va para la otra. Sí. En el mismo lugar. El mismo lugar. Sí. Van a tardar un poquito más, pero si va a votar el 60 y pico por ciento no va a haber problema en el horario. No creo que se tenga que ampliar. Pero si ven que hay mucha fila, normalmente se viene de Curia a las 5:30, nos ampliamos una hora más, pero no creo que pase. Bueno, hay muchas más fortalezas, les podría decir. Bueno, es lo mismo que la boleta única de papel. Tiene la posibilidad de vuelta atrás, lo mismo en la boleta única de papel, si uno se equivoca puede pedir una nueva y el mesa tiene la obligación de dársela. Las debilidades es el coste, obviamente, el coste y la generación de nueva tecnología que está vez más rápido, o sea que muchas veces la población queda obsoleta. Esta empresa, hay una empresa importante en la Argentina que es la que está proveyendo el sistema exactamente en la mayoría de las provincias de Argentina, que también lo hizo en Paraguay. ¿Qué pasa? Hay dos modelos, tienen dos modelos. Uno queda viejo, no tiene tanta autonomía. Bueno, hablamos de autonomía, la máquina tiene una autonomía de 12 horas. Acá por ahí no pasa, pero imagínense en Salta, ahora en invierno, o en Jujuy, en una escuela rural donde no hay luz. La máquina tiene autonomía de dar las propias luz. ¿Sí? He visto muchísimas selecciones en el norte argentino donde trabajan con los celulares, con la linterna de los celulares. Electora en San Luis, también me olvidaba. San Luis, selección que fuimos. 22 años, ¿cómo se ¿Qué le pareció? ¿Y el sistema de educación fue...? Sí, yo me enseñaron. Muy amable los chicos enseñaron. Estoy bien agradecido. Vamos a ver la más importante. El escrutinio. Miren esto. Presidente de mesa con todos los fiscales, observadores, mirando cómo es el escrutinio. Frente a unidades especialistas. Ahí vamos haciendo visual la situación. Frente a unidades especialistas. Vamos a ver. Está contando la máquina, está guardando información. San Luis Honduras, voy a decir, esta va a ser su entonces, recuerden. Bien. Métanse ya, tenemos el sitio del observatorio de la publicación que hicimos con Salta y La Pampa, bueno, no sé cómo decirlo porque no sé, para que se metan ahora y van a ver cómo se contaban los votos en La Pampa, una boleta múltiple partidaria, a la misma hora como se estaban votando en Salta. Hicimos una publicación en Instagram, que salió en todos lados, y vean, Electoral UNLP, Mercedesa. en Instagram, Electoral UNLP, van a ver la diferencia. Nosotros le hicimos la diferenciación en los dos países. Cómo se cuentan en La Pampa y cómo se estaban encontrando con este sistema en la provincia de Salta. El récord, 20 minutos, estaba el resultado de las mesas. Y los fiscales y los testigos se fueron a las 6:20 a su casa. 0 error. Esto es un certificado de escrutinio impreso por
Y esta es una elección, esta es la Diputación de Buenos Aires, como está marcada, que esta es la que cubre. Esta máquina imprime entonces los certificados de escrutinio, el acta de escrutinio, imprime los certificados de escrutinio para cada uno de los fiscales que los quiere, para los observadores también. Les imprime y los llevamos certificados. En Paraguay los llevamos todos certificados, ese es Paraguay. Y ya está. Y esto se transmite igual, cuando hablamos de transmisión, se transmite igual que en otra parte. Bueno, algunas fotos ya voy terminando, boleta única electrónica, de momento como la van insertando. Y acá sí yo les traje algunas, en 2017 algunas fotos, ¿no? Normalmente nosotros lo que vemos, y esto va a ser parte ahora de la última parte de la charla, los 40 minutos que nos quedan, de que la mayoría de las fotos, inclusive las fotos de los manuales de capacitación, es una pavada, para decir, pero para nosotros no es una pavada porque dedicamos a esto. ¿Qué es lo que ven de esta urna que está mal? Están votando, son las 10 de la mañana. La paja cortada. ¿Por qué van a fajar? Esa no, esa estaba bien. La hoja de la urna, no es que está. ¿Por qué la ponen? ¿Por qué la ponen? Porque esa franja que es adhesiva, la ponen porque ese lugar está para hacerlo. Así es la apertura. Después hay que cerrar. Y está así en el cierre. Mucho trabajo. Y era el 80% de los que comprobaron. Y es más, está roto, está como abierta, tío, es terrible, ¿no? Está rarito. Y esta foto ya que termina. Esta foto tiene un problema y algunos de los observadores lo va a ver, y algunos de los fiscales de los partidos políticos lo va a ver, sobre todo cuando se busca en determinados lugares. Estas son fotos de La Plata. ¿Se dan cuenta con estas fotos qué es lo que está pasando? Si se ponen a mirar... El concepto sí, tienen que mirar, claro. Sí, se pueden llegar a dar cuenta. 3 segundos más se los dejo. 2, 1. Esa es la rodilla de la observadora. Es un jardín de infantes. Entonces el lector se tiene que agachar. Pero esto es lo terrible. Eso lo van a ver. Los que trabajamos Un mes para recuperarte de la elección. No pasa nada. No solamente lo llevamos al presidente de mesa a 12, 13 horas, sino que lo obligamos a soltar en una mesa de salud. ¿Qué le decimos a la Junta Electoral del Estado Federal? Que no No elijan hagan jardines. elecciones en los jardines de infantes. Porque no sabes si tiene mobiliario para adultos. No hay. Los baños están habilitados, son baños de nenes, porque los únicos baños para adultos son los de los profesores que suelen estar bajo llave. Entonces los baños también son para nenes. Sí. Termino, me quedan 3 minutos. En 3 minutos, acá viene la parte, partí un poco de esto. Sí. Entonces, hice un ejercicio estos últimos días, dije, bueno, voy a dar las noticias electorales que dan los principales diarios de Argentina. Voy a ver si encuentro errores. Voy a Puedes ver. ampliarla, no se ve. Con la mano, a ver. No. Fue culpa mía. No sé. A ver, se trata de... Este es el cronista, 28 de julio de 2023. Está hablando de la multa de la persona que no va a votar. Ustedes saben que por 127 del Código Nacional Electoral, la multa de 50 pesos si no vas a votar y no justificas entre los 60 días, y puede llegar esto hasta 500 pesos, o sea, menos de $1 hoy. ¿Sí? Esa es la multa. En Perú la multa es de $150 si no vas a votar. Por eso la participación en Perú es muy alta. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el artículo del cronista? Que está en el artículo 125 de la Constitución Nacional. Parece una pavada, pero no lo es. No, más en un diario, digamos, prestigioso, como lo Es el Código saben. Electoral, 125 del Código Electoral Nacional, no de la Constitución Nacional. Ámbito financiero, o ámbito, 28 de julio, también el mismo día. Te digo que todas las que vi estaban mal, por eso no seguí buscando. Las autoridades de mesa designadas por la Cámara Nacional Electoral. Las autoridades de mesa las designan los juzgados federales de cada provincia. Y de la provincia. Juzgados federales, número 1, de cada uno de los distritos, de las 23 provincias de la ciudad autónoma. La Cámara no lo designa.
Parece una pavada, pero no lo es. Y ese se complicó más. Esto es un día de pergamino. Código electoral de la Cámara Nacional Electoral. El código electoral es único del código electoral nacional. Quería quedar bien con la cámara. Elecciones en Chubut, los candidatos boletas tienen que se postulan. Dice, el domingo 30 de julio se realizarán las PASO. El 30 de julio se realizarán las elecciones a gobernador. Por darles, vamos afuera, vamos a decir en español. Habla de que el 25 de abril fue el día designado por la Comisión Nacional Electoral. ¿Hay una organización en Argentina que se llama Comisión Nacional Electoral? No. 4 de octubre se había realizado para contar los votos y una ambulancia especial. ¿Cómo se votará la ciudad? Con la urna electrónica. La urna electrónica, ¿se imaginan que es una urna? Bueno, han sido abundantes los ejemplos. Hay parejo, por eso. Bueno, y termino esta Sea primera piadoso. parte. Termino esta primera parte con Mientras una... no sean locales, no sé. Yo traté. Muy bien. Hay muchos colegas que Luego, obviamente. Una propaganda de la ropa pop que la pasamos. Hola, no se puede casar saliendo volado. No tengo ni idea que monté. La verdad como quieras, no me acuerdo. Ah, me acuerdo. Solo la gente que importa. Hay gente que dio la vida por este país. Una responsabilidad. Bueno, terminamos la primera parte de la clase. Eugenia, ahora entonces va a hablar Lo digo, sobre... después te mando fotos. Y a vos, no. Después le mando. Después te mando. Gracias por venir. Bueno, ¿pero bien? Sí. Vamos a ver la segunda parte de la capacitación, que por ahí es una parte mucho más práctica, que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de las jornadas, ¿sí? Un poco ya lo habló, Sebastián, vamos a repetir algunas cuestiones que tienen que ver con cuándo se celebran las primarias y cuándo se celebran las elecciones generales. El 13 de agosto tenemos las primarias y el 22 de octubre tenemos las elecciones generales. Tengan en cuenta que acá tenemos únicamente los cargos nacionales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, además tenemos que agregar gobernador, sí, parlamentario por la provincia de Buenos Aires, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares, o sea que es una boleta que vamos a ver ahora bastante larga, que mide casi 1 metro, lo cual va a generar una mayor atención en el desarrollo de la jornada. Si vamos a ver quiénes son los sujetos de la jornada electoral, vamos a ver que tenemos varios. El principal y el más importante es la autoridad de mesa. Un poco ya habló, que es el tema del presidente y del vocal o del suplente, y que en estas últimas elecciones se designa mayor cantidad de suplentes, sobre todo por la alta inasistencia de las autoridades de mesa designadas. A las autoridades de mesa sí las designa la justicia electoral, sí, mediante un telegrama, una carta de documentos que les llegan a casa y después tienen que capacitarse, o se requiere que se capaciten para un mejor desarrollo de la función. Otros de los sujetos, otro tipo de sujetos son los fiscales, ¿sí? Los fiscales partidarios. La particularidad que tiene la primaria es que puede haber tantos fiscales como listas internas haya, es decir, si un partido tiene 5 listas internas, cada una de esas listas puede tener un fiscal. No va a pasar eso en las elecciones generales porque va a haber un fiscal por agrupación nada más.
lo que va a generar que haya mayor cantidad de gente en la mesa. ¿Sí? Van a ver que las mesas en las primarias van a ser bastante largas, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de boletas que hay. ¿Sí? Otro sujeto que es bastante nuevo, que es una innovación de hace poquitos años, es el delegado de la justicia electoral, que también lo designa la justicia electoral, que suele ser, en el caso de los establecimientos educativos, los directores de los colegios, que van a ser intermediarios entre las autoridades de mesa y los electores o los locales, y son los encargados de tener los bolsines con las boletas de contingencia que manda la justicia electoral. Va a abrir el colegio, va a organizar los bancos en las aulas para el cuarto oscuro, ¿sí? Tiene la llave de los baños, abre la cocina, cuestiones de logística y organización. El personal del comando electoral, que son las fuerzas de seguridad que están afectadas a la custodia y al desarrollo de la electoral. Los empleados del correo, que los van a ver a la mañana, bien temprano y a la noche, que son los encargados del despliegue y del repliegue del material. Y acá aparecemos nosotros, ¿sí? Los acompañantes cívicos del Observatorio Electoral de La Plata, que vamos a estar desplegados en casi toda la provincia de Buenos Aires y después en algunas otras provincias, y vamos a estar recorriendo los establecimientos, relevando datos para después armar los informes que los organismos electorales nos exigen. ¿Sí? Tengan en cuenta que, salvo en el caso de las autoridades de mesa, después el resto de los sujetos que intervienen en la elección no tienen poder de decisión. Es decir, si nosotros estamos interviniendo en una escuela y hacemos algo, la autoridad de mesa, vamos a suponer que opinamos, y nosotros sabemos que no lo podemos hacer porque no están nuestras funciones, la autoridad de mesa dice, bueno, hasta acá llegaron, ustedes se retiran, nosotros tenemos que obedecer, ¿sí? Que es lo que dice la autoridad de mesa, no podemos ir en contra por más de que seamos observadores electorales. Acá vamos, esto lo vamos a pasar. Apertura del acto electoral. Bueno, todos sabemos que la elección ahora hay que hora. A las 8. ¿Sí? La autoridad de mesa tiene que cerrar alrededor de las 7 de la mañana. El telegrama suele decir 7:15, 7:30. Siempre recomendamos que sea bastante tiempo antes, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de boletos. ¿Por qué? Porque a las 8 se tiene que abrir. Entonces necesitamos que estén con bastante antelación. Y si bien es cierto que el delegado de la justicia electoral suele acondicionar los cuartos, puede que no pase. No. Entonces, si a eso le tenemos que agregar que encima tiene que tapar la ventana, fijarse que los muebles estén cerrados en escuelas o en jardines, eso también demora la organización. Bien, y acá esta es la primera gran discusión de la jornada. ¿Sí? En esta paso, la discusión la vamos a tener entre los fiscales de la misma agrupación, pero con las distintas listas. ¿Sí? A ver qué boleta ponemos primero, cuál está adelante, cuál se ve mejor, cuál está más cerca de la puerta, y todo fiscal quiere que su boleta sea la que se vea primero. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta, nosotros ahí después, si quieren, se paran y miran, organizamos el cuarto oscuro, lo hicimos tipo mi boleta porque no nos entraba para hacer todo desplegado. Siempre la recomendación es que el cuarto oscuro se organice, la distribución de las boletas se tiene que ser de menor a mayor, de izquierda a derecha, y en forma de herradura, cosa de que el elector se pare y tenga todas las boletas a la misma distancia. ¿Sí? Tienen que estar todas a la misma altura, no puede haber un altar, un pedestal para ninguna boleta, pero sí es el primer tema de conflicto entre los fiscales partidarios. ¿Te puedo agregar una cosa? Sí, obvio. Acá en la ciudad de La Plata, por ejemplo, yo imagino que va a haber un conflicto para que los periodistas cubran. Va a haber 10 boletas de la lista de lo que es Unión por la Patria, porque decidieron ir con los 2 candidatos presidenciales. Va a haber 2 boletas de lo que es Juntos por el Cambio. Ahí imagino que va a haber un conflicto atroz porque va a haber una marea azul por un lado y por el otro los fiscales juntos que querrán defender su espacio. En ese caso, yo he conocido de presidentes que dicen, bueno, vamos de menor a mayor, pero hay veces que las boletas les quedan a kilómetros de distancia a algunos fiscales. Sí, pasa. En ese caso, ¿qué puede validar lo que puede ser un acuerdo de fiscales? Yo sé que legalmente no existe, pero en el sentido práctico... La decisión final siempre la tiene la autoridad de mesa, que es la autoridad máxima. Es decir, y aunque nosotros sepamos que el orden tiene que ser de menor a mayor, de izquierda a derecha, y siempre la forma más fácil es, miremos el certificado de escrutinio, que está en orden, y la autoridad de mesa dice, bueno, a mí la verdad que no me interesa lo que dice el diputado, yo voy a ordenarla así, 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 queda así. Aunque esté mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoridad máxima es la autoridad de mesa. Nosotros... Yo tengo dos cosas. Sí, previo a esto, muchas veces la demora en la apertura a las 8 de la mañana es porque se demora el correo en llegar, a veces. Y otro es el tema de la falta de autoridad de mesa.
Bueno. Ahí hay una discusión muy fuerte siempre que se da la previa a la elección. Bien, el correo Tiene que ser tengamos... primero de la fila, todo eso, cuando no hay autoridad. Bien, el correo tengamos en cuenta que la urna ya está, ¿sí? Yo suelo estar el sábado en el colegio. Lo que falta es el correo para que acredite la identidad de la persona que fue designada autoridad de mesa y le entregue el resto de los materiales o el comprobante y la efectiva entrega a la autoridad de mesa. Pero no es porque las urnas no estén, sino que ya están. Ese es un Pasa en la caso. periferia, ¿no? Sí. Por los Y lugares. el caso de la inasistencia de autoridad de mesa, sí, es algo que se viene dando bastante, y ahí tenemos otro conflicto, porque al principio las autoridades de mesa no pueden ser afiliados partidarios, no pueden ser afiliados. Y sabemos que pasa que hay muchos fiscales que, teniendo en cuenta la inasistencia de las autoridades de mesa, se ponen como primer elector y se quedan como autoridad de mesa. Y eso también sabemos que pasa. Te quería agregar que he presenciado casos de que, por ejemplo, en una mesa está presidente y suplente y en el otro no hay. En ese caso se reasigna. ¿Se puede reasignar? Se reasigna. Yo digo porque el presidente para que Sí, pueda cobrar pasa muchísimo. lo puede hacer, se hace un acta y se Lo consigna suele y hacer, ya en realidad está. ni siquiera se hace un acta, lo suele hacer el correo. En la misma, cuando está organizando las mesas, Ah, estamos no. teniendo en cuenta que hay 10 mesas y hay 8 que tienen todas y hay 2 que faltan las autoridades de mesa y son bueno, pasa El acá. correo lo Y reasigna. lo que pasa es que después esa persona que fue reasignada tiene que volver a su mesa a votar. Le tiene Claro. que dejar, sí, ausentarse un ratito, cubrir la Está mesa bien. de seguridad, custodiarle la urna para que vuelva a votar. Esa es una disposición de cada juzgado federal de cada una de las provincias. Que Ah. el correo, el empleado del correo o el delegado de la justicia electoral si hay, pueden determinar y hacer ese cambio. Yo para ver el Y no sustento se puede legal de eso. negar, y no se puede negar el suplente. ¿Sí? Ah. No se puede negar. Mm. Y además lo bueno es que ya el suplente teóricamente se capacitó, o sea que tiene un presidente de mesa capacitado en la zona. Bien, bueno, a las 8 de la mañana se realiza la apertura, tengan en cuenta que puede ser que no haya ningún fiscal, es muy raro, pero aún teniendo en cuenta que no hubiese fiscales, la mesa abre igual. Lo que pasa en ese caso es que la autoridad de mesa llama a 2 testigos para que certifiquen que la urna está vacía cuando le pone la faja y con eso solo alcanza para dar inicio. Otra cuestión importante es que puede ser, y lo vemos siempre y suele pasar, que ustedes vayan al día de la elección o sean fiscales y no estén todas las boletas de todas las agrupaciones. Entonces, ¿la elección abre igual o no? Sí, abre igual. Sí, sí. Eso no es motivo que impida, ¿sí?, el normal desarrollo del comicio. Tengan en cuenta que, bueno, están todas allá, pero si nosotros miramos todas esas boletas, atrás hay un sello que nos dice que estas son las boletas oficializadas. A cada autoridad de mesa viene adentro de cada una un modelo de cada una de las boletas, es decir, a la autoridad de mesa le va a llegar lo mismo que está allá, ¿sí? Y esas boletas no se pueden poner en la mesa. Esas boletas las tiene que tener la autoridad de mesa porque después cuando el fiscal vaya reponiendo, lo que va a hacer la autoridad es verificar que sea la misma boleta oficializada la que se está reemplazando. Perdón, eso los hechos no lo hacen normalmente, pero también las boletas oficializadas sirven para el control en el escrutinio. Si hay dudas si es la boleta oficializada de ese lugar o no. Antes venían un mínimo de boletas de cada. Exacto, y eso depende, esto nos lo dio el juzgado federal de acá de la provincia recién. Pero depende también, como yo les decía en la primera parte de la boleta multipartidaria, que depende del partido político que las has acercado. Si no las acercó y va a pasar por ahí con las internas, Sí. si la lista interna no acercó, Sí. el material no va a venir en la boleta, en la urna. Ah, perfecto. Igual puede ser que no venga, pero que el fiscal las tenga el día de la elección y las ponga en el cuarto oscuro, eso puede pasar. O sea que eso es responsabilidad de llevar a la Junta Electoral Del partido político, de la lista interna de cada partido. Sí. Otra cosa por ahí que quedó, pues no vas a volver al cuarto oscuro. Hay que darle un poco más de atención al tema de la forma de herradura. La forma de herradura, Martín, te va a permitir, pero una herradura en serio, cuando es una herradura así, que todas las boletas estén a la misma distancia. Y algo que no me parece que es fundamental es que ¿dónde tiene que armarse esa herradura? Apenas el lector abre la puerta. Porque si nosotros le damos espacio, tenemos 2 problemas. Espacio para que pueda divagar y tratar de buscar armarios y esconder las cosas, y el tiempo que pierde el lector. Si le ponemos, abre la puerta y está la herradura así, no puede moverse, tiene que elegir la boleta y tiene que ir. Y eso es lo que queremos, que sea rápido. Está claro. Bueno, esto es algo sobre lo que se está haciendo bastante publicidad, que es quienes deben votar. Toda persona que esté en el padrón vota. ¿Sí? Vamos a ver que en las elecciones primarias van a haber adolescentes de 15 años que cumplen los 16 en octubre, que se renovaron el documento y están en condiciones de votar. ¿Sí? Entonces, la regla es que toda persona que está en el padrón vota. ¿Documentos válidos para votar? Todos.
Todos, desde la libreta de enrolamiento hasta el DNI celeste con la tarjetita que dice no válido para votar, hasta el DNI tarjeta. Todos, siempre que sea el último con el que figura en el padrón. Si nosotros hoy entramos a www.electorales.padrón.com.ar, miramos, nos va a decir con qué número de ejemplar figuramos. Tenemos que ir a votar con ese número de ejemplar o con uno posterior, nunca con uno anterior. Es decir, si yo tengo el DNI C, no puedo ir a votar con el B, pero si hubiese renovado y tengo el D, puedo ir a votar con el D. ¿Sí? El caso paradójico se da con la libreta celeste, que era un documento que duró muy poco tiempo, y se había estipulado una tarjeta para circular diariamente que abajo de la fotito dice no válido para votar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea era que nosotros circuláramos con ese documento y el día de la elección fuéramos con el celeste para que no se llame. Sí. Eso obviamente dejó de usarse, entonces pasa muchas veces que el elector va con la tarjeta y como abajo de la foto dice no válido para votar, no lo quieren de todo. La regla, por lo que dice el Código Electoral, es que con ese documento se vota. Porque los que somos un poquito más grandes, antes se votaba el verde y que se Claro, yo tuve el verde atrás, sí, ahora no. Por eso, y vamos a volver al tema del troquel, es súper importante que miren después qué troquel se lleva. El troquel que se lleven sea el de ustedes. Porque ahora después vamos a ver la otra parte. ¿Quiénes no pueden votar? Los que no estén en el padrón de la mesa, ¿sí? Persona que no está, no puede votar. Antes se agregaban los fiscales, se agregaban las fuerzas de seguridad, bueno, ahora no. Votás en la mesa donde te toca por la cuestión del troquel, si no podemos llevarnos un troquel que no nos corresponde. Quienes no presenten el documento habilitante, es decir, constancia de DNI entrante, DNI digital, pasaporte, libreta de conducir, no sirven para votar. ¿Sí? No sirven. Presenten un ejemplar anterior, lo que veíamos recién, o figuren anulados. Esas personas que figuran en rojo, tienen un sello en rojo en el padrón, yo voy mañana y figuro anulado. Y pero yo no hice nada. Después veré cómo resuelvo mi situación, pero ese día no puedo emitir. Y si aparece algún fallecido, antiguamente, ahora no sé, pero antiguamente aparecían fallecidos. En realidad siempre aparecen porque desde que el padrón cierra y hace un corte, hay personas que fallecieron que obviamente no se pudieron eliminar. ¿Sí? Sí, lo preocupante es que el fallecido votó. Que vote, claro. Por eso te digo. Porque que esté fallecido y figura en el padrón pero nadie votó, no le pasa nada. Puede pasar con lo que decía Eugenia, que el presidente Mesa se equivoca del troquel. Claro. Las familias, por están todos iguales, falleció alguien, se equivocó, le dio el de arriba, entonces, uy, aparece que un muerto votó, dicen los periodistas. Acá votó tal muerto. ¿Sí? Sí, Pero es un error. Es un error. Los muertos votan. Pero si, por ejemplo, yo tengo un familiar y digo, mira, tal persona, tal familiar está fallecido, no hacen nada, no lo tachan, nada. Lo que pasa es que hay que hacer la comunicación a la Cámara Electoral. A la Cámara Electoral. En realidad, en principio la Cámara Electoral hace el cruce con el registro de las personas, pero después hay que hacer una comunicación. El pariente El presidente podría agregarlo al área de observaciones y podría de las pasos a las generales, bueno, no va a pasar, pero podría el presidente. De funciones, digamos, mirá, ¿cómo hacer? Claro, pero es más un Porque el presidente de mesa siempre entonces del padrón. Siempre. Bueno, a veces no. Cuando hay un suplente que va a otro, no va a estar en el Bueno, segundo. ahí se tiene que cambiar. Va a tener que ir a votar a otro. Porque no se puede agregar nadie al padrón. Los fiscales no. Por práctica, usualmente el presidente de mesa abre la mesa, es el primero que vota. Entonces, si Hace muchos si no años tenés atrás, se fila, agregaba. podría votar a la mañana, ir a la mesa. También depende, si ya son las 8 y piquito y no abriste y tienes una fila de 30 personas, y bueno, vas a priorizar que pase la gente y en el ratito que no venga nadie, vas a votar a la otra mesa. No tenemos acá un modelo de padrón, pero a partir de la implementación de troquel ya no se abre más, no se permite más agregar gente al padrón. Porque es muy difícil, porque si ustedes ven, dicen... Antes se agregaban abajo, claro, pero O sea, ¿cómo vas a agregar a alguien acá? Claro, no, Y esto- después no tiene troquel. No tiene claro. ¿A partir de qué año fue esto? De 2011. Empezó los troqueles. Y además empezaron a incorporar las fotografías en el padrón. Claro. Después vamos a ver si coincide o no coincide, qué es lo que pasa. ¿Sí? El problema está que, por ejemplo, en Jujuy, ¿no? Se permite todavía agregar a la gente en el padrón. Algo de nosotros Jujuy era. Sí, cosa que nos llamó mucho la atención. Tienen otro padrón, no tienen el Y sistema los de... extranjeros no se llevan constancia de identidad. Bueno, entonces, procedimiento de votación. Esto tampoco hablamos hoy, pero cuando se acomoda todo lo que es el cuarto oscuro y demás, algo ya adelantó Sebastián, la recomendación es que siempre la ranura de la urna mire la autoridad de mesa. ¿Sí? Nunca esté mirando para afuera. Si nosotros recorremos cualquier establecimiento el día de la elección, van a ver
que la mayoría de las bojas de las urnas suelen estar en el La recomendación es que mire la autoridad de mesa, porque si nosotros vemos que hay un elector que se confunde de mesa, o que quiere meter un objeto extraño, lo primero que hacemos es ponerle la mano y tapar esa ranura para que nadie ingrese. ¿Sí? Esta es una recomendación. Procedimiento de votación, que también vemos que no se cumple. Hay que pedirle el DNI al elector o a la electora que está haciendo fila, se verifica la identidad, la recomendación acá es que todo elector sepa el número de mesa y el número de orden para ser mucho más ágil. Se le entrega el sobre firmado, de que hablábamos hoy, que no puede firmar un sobre, sino que tiene que firmar varios. El elector entra al cuarto oscuro, vota, ¿sí? Y es el elector el que introduce el sobre la urna, y recién después de que vota se corta el troquel. ¿A cuántos de ustedes les pasó que salen y ya está el troquel cortadito arriba de la mesa? Sí. A la mayoría, ¿sí? No se puede. No se puede, porque ¿qué hubiese pasado si ustedes entran al cuarto oscuro, miran y faltan boletas, salen y dicen, bueno, faltan boletas. Buscamos un fiscal de mesa, no hay. Buscamos un fiscal general, no hay. Buscamos las boletas de contingencia, no hay boletas de esa lista que yo quiero. ¿Qué le va a decir la autoridad de mesa? ¿Qué dirían? Mira, en el 2007... Pero en el 2007, 2009, no me acuerdo, que se terminó de votar como a las 12, 1 de la noche. No había boletas, ya se había terminado y se votaba igual. Bueno, si no te mataban. Esa es la típica de la autoridad de mesa. Vote igual, vote lo que hay. Claro, está mal. No se le puede decir al elector. Entonces ahí lo que ocasionamos es que el elector desconfíe de nuestro sistema electoral. Porque el elector no sabe que es la responsabilidad del partido político de tener la boleta en el cuarto oscuro. Lo que un presidente de mesa preparado tiene que decirle es, vaya al local partidario de la boleta que está, vuelva, no haga la fila, vean, y viene y vota enseguida. ¿Sí? Hay muchísimas maneras de decirlo esto de manera cordial, si se quiere. ¿Sí? Me estoy hablando de otro tema que tiene que ver con esto. Que el elector vaya, que el elector efectivamente entre y vote lo que hay. Sí, pero es una decisión del elector, no es algo que nosotros... Claro. Y muchas veces el elector se planta y dice, quiero votar. Entonces le dice, ¿a quién quiere votar? Le dice el presidente de mesa y vos bajás. A, no sé, X. Pero ese no es de este distrito, no es de la provincia, es de la ciudad de Buenos Aires. No va a estar nunca. Hay desconocimiento de los electores de los candidatos que pueden votar. Nos quedan 15 minutos, seguro. Bueno, perdón. No sé cómo vamos a hacer. Y firma el padrón, sí, y se lleva el troquel. Tiene que verificar que el troquel se selló, obviamente, sea el del elector. Vamos a... Sí. Hay gente que suele ir con la boleta en el bolsillo. Sí. ¿Son válidas después? Sí, la podés llevar. Sí, la podés llevar. Podés llevar el voto armado. Vamos a suponer que estoy haciendo fila y que yo digo, me encuentro en los canales, ¿votaste? Sí. Ah, no, vos sabés que yo voté al frente izquierda. Claro. Y me escuchan. ¿Sí? O, aquí al frente izquierda voy a votar. ¿Qué pasa con eso? Estoy haciendo fila. No, no pasa nada. No, bueno, el voto cantado no existe. No. ¿Sí? Que lo vemos, lo escuchamos mucho. De hecho, ayer estuve en la tele y la primera pregunta fue el voto cantado. Te impugno el voto, te anulo el voto. Bueno, todo esto no existe. ¿Sí? De las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, la única clasificación de voto que nosotros tenemos es el voto de identidad impugnado. Cuando la autoridad de mesa, los fiscales dudan de que la persona que vino a votar es la que dice ser. Sí, pero si vos entras con una boleta, como dice el señor, de tu casa y la traes en la mano y todos están viendo a quién vas a votar. Sí, ¿qué hacemos? Ahí hay un cuestionamiento. Se le llama la atención para que apunte. Si la persona está en el padrón y tiene el documento que lo habilita, que es el mismo o posterior al que figura en el padrón, si tiene un ejemplar B, figura con el ejemplar A, o tiene un ejemplar A y figura con el ejemplar A, por más que yo venga con la boleta así, puedo votar. Ahora, lo que se va a ocasionar, y esto lo hemos visto muchísimas veces, sobre todo con los electores adultos mayores, que llevan la boleta en la mano. O dobladita y se les ve. Y algún fiscal dice, eso es voto cantado, entonces empezamos a escuchar, hay que ponerle el voto, ese voto es nulo, es ilícito, ilegal, no puede votar, voto observado, todas esas categorías no existen. Pasa más seguido que gente que lleva planeas con alguna alusión política, con una foto de Perón. No tenemos tiempo para contar algunas anécdotas, porque tenemos millones, pero en la Villa 31 un señor hacía frío, tenía un piloto grande y de repente abre el piloto y tenía esos Walkman que se usaban antes, con unos parlantes chiquititos que se llaman más modernos,
y pone play y empieza a sonar la marcha peronista. Y mete las manos en el bolsillo del piloto y tira las boletas partidas. Ahora sí tenía la remera de Cristina, no sé qué. Obviamente ahí sí se está produciendo una alteración del comicio. Entonces el gendarme fue, lo paró, lo sacaron. El fiscal de ese partido decía, pará, calmar, no hagas nada. Eso es un entorpecimiento. Ahora, si ese elector, por más que hizo todo eso, está en el padrón, tiene el documento y quiere votar, tiene que votar. Ahora, después el presidente de mesa puede mandarlo con el código electoral detenido, después de eso por alterar el orden del comicio. ¿Por qué altera toda la discusión de eso? De hecho, yo puedo decir faltan boletas de gente de izquierda, pero a lo mejor yo no quiero que la gente de izquierda. Yo solamente estoy diciendo faltan boletas. ¿Sí? Piensen que algunas personas que tienen pedido de captura primero votan y después se lo llevan. ¿Sí? Pero primero votan. O sea, toda persona que está en el padrón vota. Esa es la regla. No hay Pero es como un mito eso del voto se sigue escuchando mucho. Sí, pues. Pero bueno, por eso es esto, desde las 8 a las 6, el único tipo de voto que tenemos es el voto de identidad impugnada. Después sí. ¿Quién tiene la última palabra en una mesa electoral? La autoridad de mesa. No hay Ahora el juzgado federal impuso un 0800, 666, no me acuerdo, 634 creo que si tienen dudas el presidente de mesa podría llegar a llamar. Vamos a probar si funciona. Los observadores nuestros van a llamar a ver si está funcionando eso. No creo. Es el call center. Vamos a ver. Si su problema es, marque 1. Sí, que pongan un buen Claro. reloj. Marque 2. Disculpe, no entiendo su problema. Bueno, y ahora sí, después de las 6 de la tarde, que por ahí es la parte más engorrosa, donde las autoridades de mesa están más cansadas y se necesita mayor atención, vamos a tener el escrutinio provisorio. Tengan en cuenta que es un escrutinio que no tiene validez jurídica, que tiene validez jurídica es definitivo. Y acá sí tenemos otra clasificación de votos, que son los votos afirmativos, tenemos los positivos y los votos blancos, y después tenemos los nulos y los recurridos. Es decir, todas estas clasificaciones después de las 6 de la tarde, un cambio. Votos afirmativos, boleta oficializada en la misma agrupación para cada categoría, es decir, una boleta como la que tenía Sebastián o como la que está allá, enterita, ¿sí? Que no tiene nada, o una boleta armada, pero que no hay superposición de categorías. Es decir, nosotros contamos y tenemos una para cada cuerpo. Teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires hay 8 cuerpos, es decir, podemos tener una cada una tranquilamente, que tenemos ahí un voto válido para cada categoría. Cuestión importante, los votos se escrutan o se cuentan por categoría. Es decir, nosotros tenemos que mirar cuerpo por cuerpo, porque puede ser que dentro de un sobre tengamos todas las clasificaciones de votos, ¿sí? Salvo el voto de identidad impugnada, pero después el resto tengamos todas. Cuando hay más de una boleta, vieron que es probable que se peguen las boletas, y si tenemos dos boletas que son idénticas, que son iguales, una se rompe, es el único caso en el que una boleta se rompe en nuestro país, y la otra boleta se cuenta, o cuando una boleta oficializada tiene tachaduras, agregados o roturas, o sustituciones, pero el encabezado está completo. Si nosotros, yo traje boletas de más que encontré en la calle. Esta es la parte que más me gusta a mí. Lo que sirve es el encabezado, cualquiera. Agarré, traje muchas que la parte solo candidatos, no. Vamos a ver esto cualquiera que yo tengo esto. Pedí perdón si hay un fiscal Ahora voy a de agarrar otro, pero si yo tengo esto, ¿sí? Este voto es válido. ¿Sí? Porque se ve todo el encabezado de todos los cuerpos. Si yo tuviese esto, no. Se tiene que ver la categoría, el cargo, la fecha de elección, ¿sí? Para que cuente. Si yo tuviese esto, solo. Estos cuerpos son válidos y estos que me faltan, ahora vamos a ver, serían blancos. Porque tenemos que ver cuerpo por cuerpo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si yo tacho, incluso si yo tachara, ¿sí? O pusiese mi nombre, si pusiera Eugenia en vez del nombre que está ahí, aún así se está válido, dice el código electoral. Aunque esté echado la categoría Sí, no importa. Un voto en blanco es cuando el sobre está vacío, no hay nada. Cuando hay un papel de color o blanco, o sea, de cualquier color pero sin inscripción, o cuando falta un cuerpo. ¿Sí? En este caso que veíamos hoy. Tengo esto, pero faltan cuerpos, estos cuerpos que faltan son blancos. Votos nulos, boletas no oficializadas, esto que planteaba Sebastián hoy. Sobre todo en la periferia, boletas de Ensenada, o en las generales, boletas del espacio, ¿sí? O boletas de otros años. Entonces hay que prestar mucha atención con eso, porque en ese caso, ¿sí?
Después vamos a ver que, por ejemplo, si la boleta fuera de Ensenada, por ahí los cargos nacionales, como siguen siendo dentro de la provincia de Buenos Aires, serían válidos. ¿Sí? Serían nulos el resto porque cambiamos de sección electoral. Igual el fiscal de otro partido se puede reservar el derecho de recurrir, ¿no? Claro. Se dan cuenta que hay boletas de la espacio, que esas se anulan. Dependiendo del cuerpo. Sí. Sí, igualmente un fiscal bien preparado lo que haría sería recurrir ese voto. Si bien eso, yo creo que los partidos enseñan a recurrir el voto para discutirlo después en el definitivo. El tema es si hay fiscal, si la educación no tiene fiscal, perdió el derecho. Cuando en un sobre hay objetos extraños, ¿sí? Una estampita, una moneda, vamos a suponer que tenemos esto y tenemos una estampita. Estos cargos que están son nulos, porque tenemos la estampita, pero los que faltan son blancos, porque me anula lo que está acá. ¿Sí? Eso cuenta para el positivo y todo eso. Debe ser cuando hagas el escrutinio, porque siempre hay un error con el tema de los votos blancos. Viste que se van armando las boletas que la van armando. Nunca termina para hacer el voto blanco. Porque el voto blanco se saca por diferencia. La ley dice que es por diferencia. La recomendación nuestra es que siempre vayan mirando y vayan anotando. Pero la legislación dice que es por diferencia. Sí. Boletas de distintas agrupaciones ahorita para la misma categoría, esta superposición. Si yo, lo que tengo acá, si yo agarro esto y esto, ¿sí? Que son todos los mismos cargos, acá en este caso ¿sí? Se anula todos los cuerpos. Si yo solamente tuviese este cuerpo y esta, ¿sí? Se anula esta última categoría, pero estos son válidos. Y si aparecen dos de la misma, dos iguales. Dos iguales, una se rompe y la otra cuenta, ¿sí? Si fueran iguales. No acerca muchos presidentes, dicen 1, 2, No, claro, por eso, sí, porque si no después vas a tener diferencia con la cantidad de votos con la cantidad de electores. Boletas oficializadas que contienen inscripciones o leyendas, ¿sí? Fíjense que es muy finito el límite con el caso que vimos de los grises. El grises dice que si tiene sustituciones, agregados o tachaduras. Es decir, yo puedo poner mi nombre y es válido, pero si pongo son todos chorros, ¿sí? Sería nulo. Es otro ejemplo de voto recurrido, ¿sí? Que los fiscales terminan recurriendo el voto. Boletas oficializadas que por instrucción parcial, defecto o tachaduras no contengan el cabezado intacto, es decir, esta parte de abajo que habíamos visto hoy, ¿sí? Y ahora vamos a ir a otro ejemplo. Ustedes saben que eran las boletas enteras, pues la vimos recién. ¿Qué es esto? Si se puede armar, el fiscal la pelea. La educación le va a decir lo que me está diciendo Mateo. Y el fiscal de la oposición, ¿qué me va a decir? No va a Recorrido. Es nulo. ¿Por qué? Porque cualquier persona ve esto y dice, esta persona claramente esto no lo quiso votar. ¿Sí? Este voto es otro ejemplo de lo que después termina siendo, ¿sí? El voto recurrido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el voto recurrido es un tipo de voto que se da cuando las autoridades de mesa y los fiscales no se ponen de acuerdo en la clasificación. La autoridad de mesa no puede negarle al fiscal la posibilidad de recurrir un voto. ¿Sí? Ante la falta de consenso, lo que hace es se recurre. Este es un ejemplo, el ejemplo de los encabezados o de las tachaduras, ¿sí? O el otro ejemplo que planteaba Sebastián. Después las agrupaciones la pelean, digamos, en realidad no lo pelean, ¿por qué? Porque este voto recurrido no vuelve a la urna. En el urna. escrutinio definitivo, después los votos recurridos los pueden ellos. Claro. Sí, en realidad lo define la justicia electoral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este voto recurrido no vuelve adentro de la urna, sino que vuelve con sus materiales, porque si después no hay diferencia y la urna no se tiene que abrir, no tiene sentido que abran para tratar esto como si fuera afuera con el padrón. ¿Sí? Y acá nosotros trajimos, creo que ya un certificado de escrutinio, que está incompleto porque todavía no lo terminaron de imprimir en el juzgado federal. Alguien me preguntaba hoy que mandaban boletas, si entran a la página de la Cámara Electoral y se meten en la sección de la Secretaría de la Provincia de Buenos Aires, ya están los datos de cuántas boletas o cuántos mazos de boletas mandaron las agrupaciones para cada uno de los distritos de la provincia. Eso anoche lo miré y ya estaba subido. Este va a ser el modelo de telegrama, ¿sí? De certificado de escrutinio en realidad, que va a venir adentro de la urna, ¿sí? en la provincia de Buenos Aires. Entonces después lo que vamos a hacer acá es chequear, acá van a estar las agrupaciones, las listas internas y completar, ¿sí? Cada uno de los votos.
Esto que me preguntaban hoy, por lo general siempre en el pizarrón que se replica el certificado de escrutinio se anotan los nulos, los válidos, los recurridos, siempre por categoría, y los blancos se sacan por diferencia. Es decir, si tenemos 350 electores y la suman no 200, 150 son blancos. Esto seguramente lo vamos a ver y va a ser un dato de color porque por lo que venimos viendo el voto blanco en las últimas elecciones provinciales sí es mucho, sí es un número bastante alto. Otra cuestión de la que no hablamos porque no habla el power de capacitación, pero que sí me parece importante decir, es la obligatoriedad del voto. Y lo escuchamos mucho, ¿sí? ¿A partir de qué edad es obligatorio el voto? 16. De los 16, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, a partir de que está en el padrón, es obligatorio, ¿sí? Si ese adolescente o esa adolescente renovó el DNI, está en condiciones y está en el padrón, el voto pasa a ser obligatorio. Si tenés 90 años, ¿es obligatorio? Sí. ¿Por qué? Porque es un carácter constitucional. La Constitución le da el carácter obligatorio, así como es universal, igual, secreto, es obligatorio. Lo que no tiene es sanción. No, de 18 a 70 tienen sanción si no votan. ¿Sí? Por eso después de la elección, les sugiero como recomendación que después de los 60 días entren a la página de la Cámara Nacional Electoral y verifiquen en el registro de infractores si conforman o no registran. Si fueron a votar, no debieran, pero bueno, puede ser por un error, se equivoquen en un número, ¿sí? Y por eso tienen que guardar el trofeo para poder hacer el paro. Listo, no, creo que nada, no sé, ya voy a poner algo. Bueno, después está la devolución del material. Hay dos cosas que me quedan 5 minutos, 2 minutos voy a usar. El tema de las filas, que para los presidentes de los fiscales sobre todo, en algún momento había una moda de que, digo esto, ¿no? Siempre lo digo, miren, a mí, las mujeres, sobre todo, porque había una moda de que ahora se usan carteras más chiquitas. Bueno, pero la mía es grande. Pero hace muchos años había una moda de que usaban unos bolsos así. Entonces, ¿qué pasa? El problema que tenemos es que no se permitiría entrar a los electores con bolsos grandes porque podría, o mochilas, porque podrían llegar a esconder las boletas que están dentro del cuarto oscuro. ¿Qué es lo que le recomendamos a los presidentes de mesa? Y que con acuerdo de los fiscales, porque la idea también es acordar, el presidente de mesa hable con los fiscales y diga, vamos a hacer esto. Que cuando ven en su fila, en la mesa que están presidiendo, un elector con una mochila o con un bolso grande, a viva voz se para y dice, usted que está en el 6º lugar, cuando venga acá, no lo vamos a dejar pasar, si puede, con el bolso. Si puede, déjeselo a alguien que lo acompañe. Entonces por ahí el elector dice, no, pues yo vine solo. Bueno, no hay problema, pero le vamos a advertir esto. Siempre a viva voz para que escuchen todos. Cuando usted termina de votar y sale del cuarto oscuro, vamos a revisar el cuarto oscuro. Si ese elector tenía la intención de ocultar, de robar las boletas, con eso no lo va a hacer. Y ustedes evitan un problema. Revisión del cuarto oscuro. ¿Cada cuántas boletas revisamos los cuartos oscuros? Recomendamos fuertemente a los presidentes de mesa que acuerden con los fiscales y digan cada 15 votos. Normalmente va a venir un fiscal general de un partido chico que no tiene fiscal en esa mesa y dice, quiero ver el cuarto oscuro, quiero ver el cuarto oscuro. Entonces le tiene que decir, ya los fiscales de la mesa del presidente, faltan 5 votos y lo vamos a revisar, te avisamos. Y a viva voz el presidente de mesa, cada tantos votos, vamos a revisar el cuarto oscuro de la mesa tal, y ahí vienen todos los fiscales generales y revisan. ¿Todo esto para qué? Para que sea fluido el voto. Y otra cosa que no dijimos, voto asistido, ¿sí? Personas, adultos mayores o con algún tipo de discapacidad que vienen acompañados, ¿sí? Y obviamente se puede y está regulado. Lo que tiene que hacer la autoridad de mesa es dejar constancia en el padrón, en el cuadradito de observaciones. Tengan en cuenta que si una persona viene asistida, ese acompañante puede ingresar una sola vez por mesa. Es decir, yo no puedo acompañar a Sebastián, a Verónica, a Caterina, a Juan, si puedo ir una sola vez. La única persona que puede ingresar más de una vez a un cuarto oscuro es la autoridad de mesa. Por ejemplo, un adolescente. Tranquilamente puede venir acompañado de una persona. ¿Y los chicos? ¿Los menores sí entran? Sí, viste que siempre dicen, no, con el nene no entre. Y a ver, a mí si me lo dicen como profesor de la facultad, como profesor de Derecho Político, a mí me parece que es buenísimo que vayan los chicos desde primero, desde chicos para ver cómo votan sus padres. Claro. Depende del presidente de mesa. Sí, para mí tendrían que dejarlos pasar, no habría ningún problema. Sí. Y lo último, no sé si tenés algo más. Sí, tengo 2 cosas más. Bueno, dale.
Otra cuestión, cuarto oscuro accesible, ¿sí? Si una persona tiene la mesa instalada en una planta alta, lo que tiene que hacer es que esa mesa se para, pasa la urna, el favorito sobre la oscuridad de mesa y usa el cuarto oscuro más cerca de la puerta, ¿sí? Es un ratito que corta las dos mesas. Y lo último es, ¿la urna sale o no sale? Tenemos la abuelita de 98 años que viene a votar. Y el gendarme sale feliz con la urna al lado. ¿La urna sale o no? Y ha salido. Está buenísimo que la abuelita de 98 años venga a votar, pero se va a tener que bajar acá o en la casa. O sea, al establecimiento tiene que ingresar. Una vez que ingrese y que pase la puerta del establecimiento, vemos cómo le armamos un cuarto oscuro. Pero la urna no puede ser. Siempre si la roban, si se cae, en las pasos suele llover, suelen estar más sacadas, se abre, se caen los votos. No puede salir. Es de las decisiones más difíciles que tiene que tomar el presidente de mesa porque todos aplauden a esa abuela que vino a votar y que está en el auto, en el patio. Tiene una felicidad que no se contiene. Pero estamos poniendo en peligro. Es lo divertido que hacen el día. Estamos poniendo en peligro todos los votos de las personas que votaron en esa mesa. Que cuide la urna cuando vas al baño. Claro, ¿no? Es informático. Sí, hay. Es otro tipo de fiscal. Pero eso va a estar después con todo el tema del escrutinio y la transmisión de datos. Yo tengo la última Pero que es... te hago ¿le puedo hacer? ¿Sí? Vamos a suponer que yo presidente de mesa, yo la saco la urna, no sabía, esto la saco, vota Sí, la un fiscal abuelita. general tendría que decir que no la saques. El delegado de la justicia electoral tendría que decir que no la saques. El gendarme, el del comando electoral, tendría que saber que no tiene que salir. Bueno, salió. Sí. Y salta uno después, ¿y qué puede decir? Esa mesa se perdió. Mira. Pusiste en riesgo la voluntad de todos los electores antes por un voto de una persona que salió de su casa y llegó al auto. Si salió de su casa, llegó al auto, puede salir del auto y entrar al colegio. Sí. Es una decisión antipática del presidente de mesa, pero es lo que dice la legislación electoral. Me consta que al ejército argentino no lo están capacitando así. Tengo un amigo que es parte del ejército nacional que va a ser custodia de urna y le dijeron, si quieren sacar la urna, por favor vayan con la urna. ¿En el escrutinio definitivo? Los están capacitando así. No, si se cae, si sale la urna y vuelve a entrar y no pasa nada y sigue la votación. Si se cae, se la roba, ¿sí? Que eso es el riesgo que puede pasar fuera del colegio. Porque el comando electoral está dentro del colegio, hasta la puerta. Vos haces el escrutinio y tenés que votar 250 personas y tenés 300 sobres. Nos pasamos por un minuto, pero... Ese es otro tema. ¿Cuántos sobres se pueden dar de más o de menos? Sí. Igual, el Porque eso escrutinio pasa. provisorio se hace igual. Aunque la diferencia sea de 50, el escrutinio provisorio se tiene que hacer. Claro, Después después va a el sacar la justicia que va a definitivo. determinar la validez de uno de las mesas. Y la última, para terminar, está el tema de lo que nosotros llamamos el préstamo de bebés. En algunos lugares de la Argentina, en algunos lugares de América, pagos, o sea, sería un alquiler. ¿Qué pasa? Hay una persona que se para en la puerta de los colegios con bebés, con bebés pequeños, y los alquila a los electores que no quieren hacer la fila. ¿Por qué? Porque recordemos que los presidentes de mesa siempre tienen prioridad a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a las personas que tienen bebés. Está. Terminamos. Muy bien.